Hola Mario. Hola, buenas tardes. Hola. Muy bien, hola Liliana. Hola Mario, un gusto enorme tenerte aquí en nuestro programa. Gracias. No, por favor, al contrario, gracias a vosotros por la invitación. Bueno, es un placer, como yo ya estuve adelantando algunas cositas de las que nos vas a hablar, simplemente quiero que te presentes, que nos digas quién sos para que la gente te conozca y además cuál es tu trabajo principal, ¿no? Bueno, tenés un abanico de cosas que haces. Así que por favor te pido que nos hables o nos titules de todas las cosas que nos haces y después hablamos de cada uno, ¿sí? Bueno, me pones ante un gran desafío, dado de que presentarme yo, como todavía me estoy autoconociendo, me es difícil saber todavía quién soy. Entonces me pones ante un gran desafío para tratar de presentarme, ¿no? Porque presentarme implica cortarme y seccionarme de la dinámica de mi crecimiento futuro. Bueno, ese es el primer problema que tengo. Todos estamos en esas, ¿no? Todos estamos creciendo. Claro. Así es, entonces claro, yo digo, ¿cómo me presento? Es como un problema siempre para mí las presentaciones, porque las presentaciones parecen que autopresentarse es como que el director, el actor y el espectador estén todos unidos en uno, ¿no? Es decir, que yo me tenga que presentar a mí mismo. Me hace recordar a una anécdota en el Congreso de los Carmelitas, hace muchos años en Ávila, aquí en España, donde me pidieron que me presente también. Pidieron a toda la mesa que estábamos allí que nos presentemos, y bueno, todos me presentaban, por supuesto, con los títulos, etcétera. A mí me tocaba en la cuarto o quinto lugar en la mesa, y yo me sentía muy raro para presentarme. Dije, bueno, yo soy vuestro hermano. Y todos me miraron como diciendo, ¿y quién es este hombre? No se va a presentar. Y el carmelita que me presentaba, pero no te quiero poner así, Liliana, así que tranquila, me trataré de presentar. Bueno, yo nací en Buenos Aires, hace ya un tiempo, en 1966, como muchos de la comunidad judía de Argentina. Y bueno, en una familia, calculo, normal, de gente trabajadora, comerciantes, que trabajaron toda su vida, siempre tratando de pensar de que sus hijos vayan a la universidad y traten de salir adelante, ¿no? Un poco la idea típica de aquella época. Yo no sé si ahora sigue siendo la misma idea. Y más o menos. Que creo que igual las cosas han cambiado. Claro, bueno, las cosas han cambiado mucho por la técnica, no sé si sigue la desesperación de los títulos que había en mi generación. Creo que ahora ha cambiado esto. Eso cambió. Eso cambió, gracias a Dios eso cambió. Sí. Pero bueno, en mi época yo creo que muchos de los padres que uno tenía comerciantes, lo que querían era que de alguna manera su hijo pueda no destacarse, sino sobrevivir a partir, ¿no?, de un título, ¿no?, de obtener algún título. Sí, de su preparación. Por lo tanto, de su preparación. Por lo tanto, bueno, yo quise ser licenciado en Historia, y mi madre dijo que iba a morir de hambre. Entonces terminé siendo licenciado en Derecho, con lo cual fue ya una cosa muy curiosa en mi licenciatura, porque claro, era una licenciatura extraña. Yo ya sabía que no quería licenciarme en Derecho, o por lo menos no iba a ejercer de abogado. Pero de alguna forma, bueno, cursé en la Universidad de Buenos Aires durante 5 años. En realidad al final se me hicieron 7 porque ya habían salido mis primeros libros. En el año 90 publiqué mi primer libro. Mi primer libro en Argentina fue, digamos, de mucha repercusión. Se llamó Judíos Conversos, porque analizó los antepasados judíos de las familias más antiguas de Argentina. No sé si tú lo oíste nombrar o... Sí, lo oí nombrar y es un tema apasionante, ¿no? Porque la mayoría creo que tenemos raíces judías. Bueno, yo lo que hice es analizar los antepasados judíos de las familias más antiguas de Argentina, es decir, lo que llamamos nosotros las familias de doble apellido, o las familias tradicionales, sí, que todos venían de judíos españoles y portugueses perseguidos por la Inquisición.
Esa fue mi primera etapa en la investigación, la comencé en el año 87, la terminé aproximadamente en el 94, 93, 94, y me había agotado de esa investigación, de esa primera época de investigación, porque ya seguía encontrando antepasados judíos a mucha gente y no era ya una cuestión mecánica encontrarle a alguien un antepasado judío, y era muy habitual, ¿no? Sí. Hasta que en el año 93, aproximadamente 94, dije, pero ¿qué sentido tiene buscar antepasados judíos a los cristianos que al final siguen a un rabí judío, que era Jesús? Claro. Entonces, ¿por qué no investigar el siglo I directamente? Si al final un cristiano lo que dice es que Dios se encarnó en la figura de un judío. A partir de ahí empecé mis estudios del siglo I, que me llevaron muchos años. Comencé en el 94 y finalmente mis investigaciones podríamos decir que terminaron en el 2008 con la aparición del judaísmo de Jesús, y toda una investigación de muchos años tratando de descubrir por qué el cristianismo se dividió del judaísmo. Y bueno, y mi última etapa, que son casi los 15, 20 años últimos, que son la mística, la Kabbalah. Así que yo te diría que mi vida intelectual se podría dividir en tres partes. La primera, la época de la Inquisición, Inquisición y orígenes judíos de las familias del Río de la Plata. Luego los orígenes judíos del cristianismo, y luego ya la mística y la espiritualidad, que es donde me encuentro, y que, no sé, quizás difícilmente ya salga de aquí, porque ya prácticamente te diría que lo encuentro todo, ¿no? Claro. Y dentro del judaísmo, ¿qué significa la Kabbalah? Bueno, la Kabbalah significa, bueno, dentro del judaísmo y como concepto general, estamos hablando de la tradición oculta. Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con lo oculto, con lo que no está revelado o con lo que revelaron los sabios a través de la historia. Estaríamos hablando de una sabiduría que probablemente tenga aproximadamente 2200 años, que sus primeros escritos están entre los esenios, entre los judíos del siglo -1 y -2 en Qumran, el desierto de Judea, y lo que trata de explicar es el mundo invisible. Es decir, lo que trata de explicar es las fuerzas, las energías, que bueno, en la Edad Antigua, en la Edad Media, se las denominaban ángeles o arcángeles, de acuerdo a los diversos niveles, diversos universos, pero que nosotros sabemos que son las energías invisibles que ordenan, modelan y operan detrás de la realidad física, detrás de la realidad de la materia. Por lo tanto, podríamos decir que es, no me gustaría llamarlo el ocultismo dentro del judaísmo, porque la palabra ocultismo está muy desprestigiada. Lo esotérico. Inclusive la palabra lo esotérico, podríamos decir lo esotérico, que es todo lo que tiene que ver con la sabiduría oculta que el pueblo judío a lo largo de la historia fue confeccionando, pero decir pueblo judío también es una cosa muy grande, porque en realidad fueron pocos sabios los que desarrollaron esta sabiduría. Es lo mismo que decir el cristianismo desarrolló tal mística. Bueno, lo que desarrolló es Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, pero no específicamente todo una masa de gente, ¿no? Estamos hablando de sabios especiales, con grandes conocimientos de todas las disciplinas, de todas las ciencias, que se dedicaron a profundizar sobre la realidad invisible. Esto sería la Cábala. Y cuando yo a veces escucho que alguien dice, bueno, me voy a hacer un análisis a través de la Cábala, ¿qué significa eso? Bueno, hay que tener mucho cuidado porque el concepto Cábala se mezcló mucho con el espiritismo inglés y movimientos de New Age que no tienen que ver con la tradición. Ajá. Es decir, que entró un poco en una melange, en una especie de mezcla, y muchos le han puesto este nombre a tradiciones que no provienen de la tradición original. Entonces habría que ver cada maestro, cada escuela lo que está haciendo. Aquí no es que hay una tradición ortodoxa, pero sí hay fuentes fiables por las cuales se desarrolló la Cábala. Y esas fuentes fiables son el Sefer Yetzirah, el Zohar, los libros antiguos. ¿Qué es lo que sucedió? Sucedió que gran parte de la simbología de la Cábala pasó a la masonería, pasó al espiritismo, a los rosacruces, pasó a muchísima cantidad de movimientos a lo largo de la historia que en realidad se fueron de la tradición original. No podríamos decir que se desviaron porque es una palabra un tanto fuerte, no es una desviación,
de la tradición original, pero sí es un desarrollo diferente de la tradición original. Y te diría que hasta hace poco tiempo, hasta las investigaciones de Gershom Scholem y luego de Moshe Idel, se conocía prácticamente muy poco de la Kabbalah. Es decir, realmente, inclusive dentro de las comunidades judías, la gran mayoría de sus integrantes no lo conocían. Se sabía que era un conocimiento oculto que tenía algún sabio en alguna comunidad, pero no se había expandido, no se había revelado. Es a fines de la década del 60, 70, quizás comenzando en la década del 40 del siglo XX, donde comienza lentamente a conocerse cuáles son los escritos, a conocerse cuál es el pensamiento. Te diría que más de 22 siglos o 20 siglos estuvo oculta en una estructura de sabios, en grupos de sabios. Y estos grupos de sabios entendían que no la podían revelar a esta disciplina porque el mundo no estaba preparado para poder comprender estos conceptos. Claro. Pero es verdad que uno se puede hacer un estudio profundo de su persona a través de la Kabbalah. Sí lo puede hacer a través del árbol de la vida. Conociendo el árbol de la vida, que es el alma humana, sí. Lo que pasa es que a veces se mezclan otros estudios que tienen que ver más con la astrología. Claro. Entonces, esto no tiene que ver con la astrología. Esto tiene que ver con el análisis del alma humana, las 10 dimensiones que componen el alma, llamadas sefirot, y lo que se hace es analizar cada sefirá y ver si tu energía en esa sefirá está equilibrada o no está equilibrada. ¿Qué quiere decir equilibrada o no equilibrada? Que estás poniendo más energía o menos energía de acuerdo a lo que debería. Es decir, si estás trabajando mucho y no estás con la familia, está pasando algo muy raro. O si estás demasiado con la familia todo el día y no trabajas nada, también. Es decir, lo que está, de ejemplos rápidos, ¿no? Esto es un poco más complejo. Sí. Pero, digamos, es dónde está situada la energía. Te diría que tiene que ver más con la física que con la psicología. Es decir, ¿dónde está situada tu energía? ¿Dónde estás situando tu energía? Si está descompensada una dimensión, de repente una dimensión directamente no la tienes desarrollada, y eso hace mucho daño al alma porque hay dimensiones que entonces tienen que trabajar mucho más para compensar la dimensión que no está operativa, ¿no? Claro. Bien interesante, ¿no? Y bien profundo. Bueno, hay que conocer el árbol de la vida y sus dimensiones, y a partir de ahí mirar cómo en un análisis de una hora y media, la persona puede más o menos tener una idea de cuál es el mapa de su árbol de la vida y de su alma, porque lo que dice la Kabbalah es que mientras mantenga ese desequilibrio a lo largo de su vida, ese desequilibrio le queda enquistado, lo llamamos clipá, cáscara, es como se enquista esa situación. La mente racional que está diseñada para nuestra supervivencia viene a justificar el desequilibrio, porque cuidado, los seres humanos somos muy complejos. No es que resolvemos el desequilibrio, lo tapamos. Sí. Porque como tenemos que seguir adelante, no resolvemos el desequilibrio. Entonces, ¿qué hace la mente racional? Lo que llamamos en el alma la biná. La biná viene y justifica el desequilibrio, con lo cual seguimos desequilibrados. Por ese motivo, luego es tan difícil los cambios, porque nosotros tenemos un tema racional de justificación, por el cual ese equilibrio quedó enquistado. Es ya muy difícil salir de un desequilibrio de muchos años. Por eso el gran místico judío español, Abraham Abulafia, decía que el peor mal es el mal habitual, porque es el que no se ve. Claro. Y siempre tendemos a justificar todo lo que pensamos, creemos y hacemos, ¿no? Creyéndonos dueños nosotros de la verdad. Siempre tratamos, este es un gran tema. Siempre nosotros tratamos de justificar nuestra ideología, nuestra posición, nos la pasamos desgastando energías en la autojustificación. Y esto es realmente pernicioso porque nos vamos alejando de la verdad, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Y cuál es el trabajo o la misión del alma de cada uno? Bueno, en realidad hay dos. Hay una que es general y hay una que es particular. Digamos, todas están construidas sobre una misma sustancia, podríamos decirlo, que es el deseo de conocimiento, el deseo de llegar a Dios.
lo podríamos decir desde un punto de vista más bien religioso. Pero esto tiene muchas aristas, porque no, el deseo de llegar a Dios se puede decir, pero a algunos no les aclara nada. Básicamente el fundamento del universo, dice la Cábala, es el deseo, y todos nosotros somos sujetos deseantes. Por lo tanto, si tú deseas, estás en función de lo que está haciendo el alma. Entonces el alma, a partir del deseo, se redime a sí misma. Es decir, hay una autorredención. ¿Cuál es la autorredención? El conocimiento constante que te lleva a ese infinito de conocimiento. Dado que nosotros somos una estructura limitada, siempre queremos conocer más y siempre deseamos más. Y ese deseo de más, que lamentablemente los sistemas económicos lo derivaron al materialismo, pero no debería ser así, el deseo de más es el deseo de crecimiento del nivel de la conciencia. Cada vez quiero comprender mejor cómo funciona la realidad, cada vez. Entonces, primera cuestión, el alma por su naturaleza siempre desea crecer. Esa sería por la cual vino a este mundo. Es decir, si vino por algo a este mundo, es a crecer en el nivel de conciencia. Y eso estamos hablando a nivel general. Eso nosotros llamamos en hebreo tikkun olam, que es redención del mundo. ¿Qué quiere decir? Vinimos para aprender, vinimos para crecer, vinimos para elevarnos. Para eso vinimos todos. Ahora, el segundo punto es cada uno qué rol ocupa en este plan. Entonces aquí ya cambia la cosa, porque ahí no vinimos todos a lo mismo. Cada uno de nosotros vinimos a, de alguna forma, dice la Cábala, a revelar una chispa de luz que el otro no la puede revelar. Entonces, la chispa de luz que tú vas a revelar, esa visión del universo que tú vas a revelar, jamás la puedo ver yo. Es imposible, no la puedo ver porque la misión tuya es revelarla que te pertenece a ti. Isaac Luria decía en este sentido, cada uno debe encontrar la letra hebrea que le pertenece dentro de la Torá. Esto, por supuesto, es más bien simbólico, para que la gente no busque en la Biblia nada. Tiene que ver con el objetivo del alma humana. Cada uno de nosotros vino con un objetivo específico, con un sentido de la vida específico, y ese sentido de la vida específico, hasta que la persona no lo encuentra, vive muy infeliz. Es decir, para la Cábala, la infelicidad es el desconocimiento de por qué el alma vino a este mundo. Por eso el gran cabalista Moisés Cordovero de Safed va a decir, el máximo privilegio del alma de una persona en este mundo físico es saber por qué vino a este mundo. Si una persona no sabe por qué vino a este mundo, es terrible vivir sin saber para qué se vive. Es desesperante, es lo peor que le puede pasar a alguien, porque en realidad empieza a refugiarse dentro de la realidad y termina desequilibrado, porque la realidad da lo que da, no puede dar más de lo que da lo cotidiano. Claro. Entonces quiere decir que todos tenemos, o sea, te estoy preguntando esto, todos traemos una misión personal y una misión, digamos que a nivel general, social. Sí, lo que pasa es que si no se desarrolla primero la personal, no se puede cumplir la social. Claro. Es decir, si alguien cree que va a cumplir la social, es decir, si alguien cree que va a ir a defender los delfines y después le tira el plato por la cabeza al hermano, ya no cumple nada. Claro. El problema de mucha gente es que también la redención social la búsqueda como escapatoria a su misión personal. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado con el ser humano porque la autojustificación de la mente racional es peligrosa. Hay mucha gente que busca la revolución, la redención social, pero no se arregla a sí misma nunca. Entonces son gentes que se pueden volver peligrosas. Sí, es verdad. Y pasa muy a menudo, lo vemos cotidianamente en mucha gente que está en cargos de poder, que bueno, se desarrollan de esa forma, pero que uno percibe y lo puede ver a lo lejos, de que su vida personal, bueno, deja mucho que desear, ¿no? Bueno, el tema del poder es otro tema. Para la Cábala no existe el poder y para eso a la persona que tiene poder hay que llevarla al cementerio para que puedan meditar. Es decir, las personas de poder, porque hay muchas personas de poder que están enterradas aquí en el cementerio, y una persona de poder mirando el cementerio, dicen los cabalistas, puede darse cuenta que va a terminar ahí. Claro. Y también dicen los cabalistas que para que el poder le disminuya a alguien que está en el poder, es que mire el universo, que mire las estrellas y se pregunte cuán importante es frente al universo, ¿no? Es decir, tratar de obtener, dice la Cábala, una humildad estructural.
Porque hay dos tipos de humildad. La humildad moral, me estoy trabajando para ser humilde, y la humildad estructural. La humildad estructural es la que surge a partir de tú contemplar dos realidades, la muerte y el universo, dicen los cabalistas. Uh-huh. Es decir, cuando veas un soberbio, llévalo a un cementerio. Exacto. Para de alguna manera mostrarle que va a terminar ahí. Y sí, lamentablemente, es así, bueno, es así. Para que le quede como claro, ¿no? Para que le quede clara esta situación, porque a veces tú ves gente soberbia que dice, este hombre no sabe que va a morir como yo. Bueno, pero así somos los seres humanos, somos muy complejos, muy extraños. ¿Por qué viene la soberbia? ¿Falta de qué? ¿Es falta de conocimiento? ¿Es falta de amor? Todos los desequilibrios tienen su base en la falta de conocimiento. Quiere decir que hasta los inteligentes desequilibrados para la cábala son ignorantes. Por lo tanto, en la cábala puede convivir inteligencia con ignorancia. Hay muchos inteligentes muy ignorantes. Eso quiere decir que pueden desarrollar mucho la inteligencia, pero no tienen sabiduría para realmente enfocar dónde tienen que ir las energías. Claro. Eso en primer lugar. Con lo cual podríamos decir que en principio estaríamos hablando de falta de conocimiento. Y la soberbia, como todos los desequilibrios, tiene algún componente. La soberbia en general es un refuerzo muy fuerte del ego en el nivel de la yesod. La yesod en el árbol de la vida es la motivación, que cuando uno es joven es muy buena porque la automotivación te hace crecer, pero que cuando uno ya es un poco más grande puede ser peligrosa porque es un ego inflado. Claro. Una persona soberbia es la que todavía se mantiene como adolescente, necesita la felicitación y el estímulo exterior, sobre todo, y es una persona que indudablemente tiene un yo muy débil. Claro. Un yo débil siempre tiene un ego muy fuerte. Pero si tú tienes un yo fuerte, no tienes un ego tan fuerte, tienes un ego más controlado. Y entonces el soberbio en general, en el fondo, en vez de causar rechazo, en general da lástima el soberbio, porque es una pérdida de energía la soberbia. Como toda energía mal situada, da lástima que se pierda energía inútilmente, ¿no? Como alguna persona que hace un rumor, los chismes, son energías que se ven totalmente desviadas, ¿no? Cuando tú estás escuchando un chisme y dices, esta persona no tendría algo mejor para hacer en su vida que estar chismoseando de otro, ¿no? Claro. Entonces, si tú te das cuenta, casi todos nuestros desequilibrios como seres humanos son pérdidas de energía. ¿Puede ser un gran complejo de inferioridad el que te lleve a ser soberbio? Es que cuando hablamos de un yo débil es complejo de inferioridad, claro. Un yo débil es inferioridad, claro. Es lo mismo, sí. Bueno, me quedó bastante claro y qué interesante. ¿Y el espíritu qué tiene que ver en todo esto? Bueno, el alma se divide en varios niveles. Nosotros en la cábala tenemos 5 niveles para describir cómo funciona el alma. Tenemos un primer nivel que nosotros lo llamamos el alma animal, la gente en general lo llama cuerpo. Para la cábala el cuerpo no es cuerpo, es curioso. El cuerpo es el alma animal, es decir que el cuerpo sería una parte del alma más densa, la más baja, que se revela dentro de la materia. Luego hay un alma que se llama la psique, el alma intelectual, emocional, donde a la psique, al ruach, como lo llamamos en hebreo, de ahí aparece la palabra espíritu, es el segundo nivel del alma. Es decir, que lo que se llama espíritu, habitualmente en la cábala es el ruach, el segundo nivel, lo que no se ve, pero se ve a través del pensamiento y las emociones. Uh-huh. El tercer nivel, que está arriba del ruach, arriba del alma psíquica, lo llamamos la neyamá, que es el alma que podríamos llamarla real en el sentido, las otras dos son reales también, por supuesto, pero ese nivel de alma, la neyamá, es la que viene de la reencarnación, de la rotación. Por eso la llamamos el alma real, la que tiene tu verdadera identidad arquetípica, con la que viene la información al cuerpo. Entonces es como el alma real, la neyamá, en el tercer nivel. Y después tenemos 2 niveles más altos que la gente y yo para esta entrevista no sé si explicarlo porque ya son demasiados y la gente podría confundir los 2 niveles más altos. Bien. ¿Qué tiene que ver dentro de todo este conocimiento, qué influencia tiene la reencarnación?
absoluta. Para la Cábala es una experiencia real, no es una creencia, ¿eh? En la Cábala no se cree, en la Cábala se experimenta. Esto hay que decirlo a la gente, porque si la gente pregunta, ¿la Cábala cree? No, la Cábala no cree. Los cabalistas, si escribieron sobre algo es porque lo experimentaron. Claro. No porque lo pensaron o lo creyeron. Y todos los cabalistas a lo largo de la historia han experimentado la rotación de las almas. Es decir, han realizado trabajos a vidas pasadas y han sabido de dónde venían ellos. Por lo tanto, es una rama de la Kabbalah y un libro que se llama en hebreo Gilgul HaNeshamot, la rotación de las almas de Jaim Vital, discípulo de Isaac Luria, discípulo de Cordovero, donde ahí aparecen todas las experiencias las más grandes cabalistas de Safed y un análisis de cómo se fueron dando las rotaciones, qué información trae la persona que ha rotado. Hay que tener en cuenta también, porque siempre viene la pregunta, ¿cómo puede ser que cada vez hay más millones de seres humanos? Entonces, ¿cómo rotan las almas? Debería haber... No es tan así porque hay raíces de almas que se subdividen. Entonces estamos hablando de como una base de información, es decir, es una carga de información. Entonces hay lo que se llaman almas gemelas, que almas gemelas quiere decir que vienen de la misma raíz del alma con una información parecida, estas almas de esta misma raíz. Por lo tanto, cuando tienen una información parecida se pueden reconocer en esta realidad. En esta realidad del plano material, las almas se reconocen. Esto es muy fuerte. Solamente aquellos que nos escuchan y tuvieron estas sensaciones, pueden llegar a entender lo que estoy diciendo, porque llega un momento que si no lo experimentas, difícilmente lo comprendes, ¿no? Y la reencarnación, siempre que uno reencarna, ¿es para una mayor evolución o puede uno involucionar? Puede uno involucionar, pero si involuciona al mal absoluto 3 veces, queda karet. Ese es un gran misterio. Karet en hebreo quiere decir exterminio del alma. Es decir, desaparece la energía porque ya no cumple ninguna función. Es decir, en el universo, cuando un alma está una energía, sí, porque puede haber otras energías en diferentes sitios del universo, se distorsiona tanto que no cumple su función, ya no tiene sentido su entidad como energía, desaparece. Se disuelve. Es decir, el mal absoluto en su límite, digamos, se disuelve, porque no tiene ninguna función. Lo que existe tiene que tener una función. Hasta lo que existe como mal relativo, llamado Satán, tiene que tener una función. Pero cuando hay un mal absoluto, que es un corte de conexión total con el infinito, entonces eso se tiene que disolver, porque no cumple ninguna función. Es decir, el propio mal tiene una conciencia de tanta maldad que termina suicidándose a sí mismo, porque no puede tener más recorrido. Es decir, termina en un auto-odio o en una autodestrucción. Qué bárbaro, ¿no? Esa autodestrucción puede ocurrir a nivel físico o puede ocurrir a nivel álmico energético. No, puede ocurrir en ambos niveles. ¿A la vez? En ambos niveles. Eso tiene un nombre en hebreo. En general nunca se lo nombra mucho porque es como peligroso. Pero tiene un nombre que es todavía peor al Satán, porque para nosotros Satán es bastante bueno, porque Satán te ayuda, te pone obstáculos. Nosotros cuando estamos hablando de mal absoluto le ponemos otro nombre, que es Amalek. Amalek es lo que nosotros llamamos, en el texto de la Torá dice, y se levantará Amalek en cada generación para destruirte. Es decir, hay una fuerza que podríamos denominarla de autoodio, de autodestrucción, que quiere destruir al otro porque no se da ni valor a sí misma y por lo tanto se autodestruye también. Llega un nivel de falta de conciencia y de desconexión que directamente no le interesa autodestruirse mientras va destruyendo a lo demás. Y pasa al plano de la materia como al plano álmico. Lo que pasa que frente a esto sí es peligroso, la desconexión. Gracias a Dios sabemos que en la redención esto va a desaparecer, pero todavía existe. Es como que la materia se independiza de la Matrix. Claro. Y cree tener conciencia propia, digamos, cree tener conciencia propia absoluta. Y como no tiene conciencia propia absoluta, porque así la realidad no funciona, entonces esa desconexión la lleva a la destrucción. Qué increíble, ¿no? Y dentro del Viejo Testamento, ¿se habla de la reencarnación?
Hay muy poco. La verdad que en el Antiguo Testamento hay muy poco de la reencarnación, hay más sobre la inmortalidad. Es decir, sabemos que estaba Enoc, Elías, que volaron al cielo, que son inmortales, que no han vuelto aquí, pero no tanto de la reencarnación. Los que trabajaron la idea de la reencarnación dentro de la tradición de la Kabbalah tuvieron muchos problemas para sacar versículos del texto bíblico, porque casi no encontraban. Es decir, ellos lo sacaron de su propia experiencia. Te diría que del texto bíblico poco. Es decir, hay muy pocos elementos fundantes. Te diría que en el judaísmo antiguo no se tenía esta idea de reencarnación. Apareció luego. Vos sabés que yo tenía una abuelita que era, que le gustaba leer la Biblia y los que vinieron de España a fundar pueblos aquí en la provincia de La Rioja, la familia de mi padre descendía de ese personaje que vino en el nombre del rey a fundar pueblos. Y mi abuela contaba que habían traído una Biblia muy antigua que hablaba de la reencarnación, pero que después en un concilio eso se quitó a mí me habló de la reencarnación. Cuando yo tenía 12 años le pregunté por qué a mi papá le había puesto de nombre Juan Elías. Entonces ella me habla de la reencarnación diciendo que Juan el Bautista era la reencarnación del profeta Elías. Entonces yo ahí pregunté qué era la reencarnación. Y ella trató de explicármelo, que yo en ese momento mucho no lo entendí, pero me quedó resonando. Y en una parte de la Biblia, cuando la gente le pregunta a Jesús, tú eres Elías, porque Elías prometió volver. Entonces Jesús responde, no soy Elías, pero ya lo habéis visto y no lo habéis reconocido, refiriéndose a Juan el Bautista. Entonces, claro, eso da lugar a dos interpretaciones. Es decir, la vuelta de Elías es de un ser inmortal, no necesariamente sería la reencarnación. Claro. Es decir, uno puede interpretar la reencarnación en este pasaje, pero también puede interpretar que viene Elías del cielo como inmortal y que no hubo reencarnación ahí. Serían dos cosas diferentes. Claro. El inmortal que vuelve a aparecer no necesariamente sería la reencarnación. Pero al Juan el Bautista siempre se lo asoció a Elías, porque en la tradición judía siempre el anunciador del Mesías se dice que es el profeta Elías. Antes de que llegue el Redentor, tenía que ser Elías. Por eso a la silla donde se hace la circuncisión de cada bebé judío se llama la silla de Elías, porque Elías tiene que estar presente como testigo de que la alianza con Dios sigue existiendo. Entonces, por eso se denomina silla de Elías a la silla de la circuncisión. Elías tiene un rol, muy protagónico con respecto al Dios de la Merkabá, la vuelta a la redención, lo mismo que Enoc. Pero se puede entender tanto como reencarnación, como tú lo dices, pero también como vuelta de un inmortal que nunca murió. Y por lo tanto, en ese sentido, si nunca murió, tampoco encarnó. Es decir, no es una reencarnación, ¿no? Claro. Es una vuelta, vuelta. Se podría entender también de este modo. Reencarnación, estamos hablando de que alguien pueda, en una vida pasada, recordar claramente, a veces claramente, a veces vagamente, no necesariamente claramente. Por ejemplo, estás caminando en una ciudad y decir, pero yo aquí estuve. Claro. Y de repente es una ciudad que la visitas por primera vez. ¿Y qué es esta energía que yo aquí estuve? ¿Por qué me pasa esto? No sabes la cantidad, los cientos de personas que nos escriben en los estudios de la Kabbalah diciendo, ¿sabe qué? Yo estuve en tal aldea de Noruega y caminando por ahí que no tenía nada que ver porque yo nací en Italia. Muchísima cantidad de gente hacen un déjà vu, vuelven para atrás. A veces hay gente que lo sueña y lo confunde con sueños y no son sueños, son regresiones a vidas pasadas. Los cabalistas trabajaban regresiones a vidas pasadas porque si el alma sabe
cómo funcionaba en una vida pasada, puede determinar de alguna manera la función que tiene en esta vida. Por eso es tan importante el conocimiento de la vida pasada, para hacer la rectificación final, lo que en hebreo se denomina tikkun, es decir, cumplir con tu misión absolutamente. Jaime Vital dice, el alma que cumple con su misión absolutamente ya no tiene que volver. A mí me hicieron cuatro regresiones a vidas pasadas. Y en 3 de ellas aparecí en la época de Jesús. Y como me traía tanto dolor, después de la tercera dije, no quiero hacer más, porque siempre aparezco ahí, inclusive en la crucifixión, y era para mí muy doloroso, muy. Y entonces, la cuarta les pregunté, bueno, yo no quiero volver, ¿por qué vuelvo a este lugar? Entonces me dice, bueno, no sé, ¿te han llevado a ese lugar? No sé, aparecí en ese lugar. Entonces me prometieron de que me iban a llevar a otro lugar y accedí a una cuarta, ¿no? Pero en las 3 primeras aparecí ahí. Y bueno, eso me quedó muy marcado, ¿no? Porque desde muy chiquita, cuando veía la película de la Pasión de Cristo, me daba mucho dolor y lloraba y no la podía ver. Entonces después, bueno, sentí que era eso, que puede ser que estuve ahí, ¿no? Pero sí, bueno, las energías, pero además de saber que uno estuvo en tal sitio X, lo que hay que hacer es qué se hace con esa información. Es decir, no es solamente, por supuesto, saberlo, que está muy bien, porque es el primer punto, sino también a partir de ahí hacia dónde se conduce tu vida, porque todos esos arquetipos están presentes, es decir, están operativos a nivel energético. Entonces, si esos arquetipos están operativos, por algo están operativos en ti y te están marcando un camino para tu alma. Claro. Y lo que tiene que hacer tu alma es saber qué camino te está marcando, porque si no es como una información que nos sirve, es como que a mí me dan un manual de instrucciones en chino de la heladera, y yo lo lea, pero como no sé chino, no sé cómo se arregla la heladera ni cómo funciona. Entonces el problema no es el manual de instrucciones, el problema es integrar ese arquetipo, ¿no? Sí, después supe por qué y para qué. Ah, perfecto. No. Bueno, ya no te voy a preguntar a ti, porque si no te voy a hacer la entrevista a ti. No, bueno. Ya me está interesando saber por qué. Bueno, ya en algún ya momento. Me está interesando saber toda tu vida. No, en algún momento te lo voy a comentar personalmente o directamente a vos, ¿no? Pero sí supe por qué y para qué, ¿no? Y estoy tratando de estar en ese camino, así que, bueno. Claro, es que el que logra saber por qué y para qué, pues dicen los sabios de la Kabbalah que se vuelve una persona privilegiada. Es decir, el mayor privilegio alcanzas cuando sabes cuál es tu camino, porque toda tu vida tiene sentido. Es decir, ya toda tu vida está enmarcada por un sentido global, y a partir de aquí todo lo que vas a hacer va a tener este sentido. Por supuesto, cada etapa con sus etapas, ¿no? Digamos, las etapas van cambiando del ser humano a nivel físico, pero cuando uno tiene un sentido global, ya no puede parar. Además, es curioso, el sentido de la Neshama, de este nivel del alma, te atrapa que no puedes escapar. No es que tú te vas a poner ahora a hacer otra cosa, porque no te va a dejar. No. El sentido de la Neshama más alta, cuando alguien lo descubre, ya es imposible escapar de ahí. Es decir, que nadie puede escapar a su propio destino, porque tiene el sentido, si encuentra el sentido. Claro, es imposible. El sentido. Es imposible desviarse. No, es imposible. No te puedes después desviar, pero en ese sentido es fantástico, ¿no? Porque ya toda tu vida tiene una misión. Claro. Has encontrado tu misión, ¿no? Claro. Has encontrado la misión de tu vida y a partir de ahí no te para nadie. Es cierto. No te para nadie, cuando decimos no te para nadie es literal, ¿eh? Te pueden hasta crucificar que tú sigues adelante. Sí. Es decir, porque ya el sentido es más fuerte que tu propia vida física. Es tal cual. No podés, es una fuerza tan grande que decís, no, imposible mirar para los costados ni para atrás. No, tengo que seguir para adelante. No, ya está. Por eso cuando uno entra en la conciencia, ya la conciencia no lo deja. No. Por eso San Pablo le va a decir a los gentiles, cuidado, que les traje algo muy peligroso, la conciencia. Bien. Bueno, te quiero hacer una pregunta que es
Muy, pero muy importante. ¿Qué significó? Upa, me tengo que preparar. No, ¿qué significó y qué significa Jesús dentro del judaísmo? Tengo para explicarte tanto, bueno, tendríamos que quedarnos toda la noche, sí, porque esto es, primero que todo, para cada judío representará, calculo que otra cosa, ¿no? Sí, por supuesto. Pero, claro, entonces yo soy un sui generis aquí, porque al trabajar durante 3 años en una investigación que da lugar a la obra El judaísmo de Jesús, probablemente tengo una visión totalmente subjetiva que no sea la representación del judaísmo en su totalidad, eso claramente. Bueno, como cualquier cristiano, ¿no? Que tiene su idea y no puede representar al cristianismo en su globalidad. Lo que sí sucede con la figura de Jesús es cuándo habría que hablar en cada siglo y cuándo, y de acuerdo a quién, y cómo fue evolucionando, ¿no? Porque hoy en los estudios dentro de Israel y en todo el mundo no solamente hay una gran aceptación, sino hay muchos cientos de estudiosos judíos estudiando la figura de Jesús con muchísimo cariño, con muchísimo amor y como reincorporándolo de alguna forma, ¿no? Martin Buber dijo que entre los judíos y Jesús se interpuso la Iglesia. Esas es unas palabras de Martin Buber que a mí me gustan mucho. A ver, mi concepción personal es que Jesús fue uno de los más grandes rabinos de la historia, indudablemente, a nivel ético, impresionante. No sé si llamarlo profeta, más bien era un místico más que profeta, aunque indudablemente tenía una capacidad también profética, dado que tenía una gran vinculación con el texto de Isaías, pero no lo podemos denominar fundador de ninguna religión, tanto de que este hombre murió judío y nunca imaginó que se iba a crear una religión separada de él, ni mucho menos, porque él claramente dice que venía para las ovejas perdidas la casa de Israel, es decir, que era un rabí judío que venía a los judíos. A ver, el problema de hablar de Jesús, habría que recorrer 2000 años de historia para tratar de ver cómo cambió, cómo fue cambiando su figura, ¿no? A partir de toda la historia. En el siglo I, muchos cristianos, dada la fuerza que tuvo el cristianismo luego, tienen una imagen muy distorsionada de Jesús y sus seguidores. No le seguían miles de judíos, a Jesús le seguían pocos. Era un rabino, digamos, que predicaba en un sector de la Galilea y que la gran mayoría de los judíos no supo que existía. Fíjate que en el siglo I, en la época del Imperio Romano, había 5 millones de judíos en todo el Imperio Romano, de los cuales 2,5 millones ya habitaban fuera de Judea. Que 120 judíos lo hayan proclamado el Mesías. Imagínate los otros 5 millones sin internet, sin Facebook, sin WhatsApp, ¿quién se hubiera enterado de que este hombre era el Mesías, ¿no? Claro. Entonces, cuando ya aparece en la teología y los judíos no lo reconocieron, ya esto es sacado de los pelos, porque ¿quién va a reconocer a alguien que ni se enteró de su existencia? Por eso después vino la evangelización y vino Pablo. Así que, primera cuestión, ¿quién fue realmente un rabí humilde de la Galilea con altos conocimientos de la Kabbalah, de la mística judía, con características proféticas, un gran sabio del pueblo de Israel, al que de alguna manera su grupo de seguidores lo entendió como el Mesías? A partir de ahí, los judíos, como tú sabes, a lo largo de toda la historia, siempre buscaron la redención del mundo, siempre se aferraron a la idea del Mesías, sobre todo en la época de opresión política, porque para mí la figura mesiánica claramente es una figura que lo que quiere el pueblo de Israel es que el Mesías se proclame y libere al pueblo de Israel de la opresión romana y de otras opresiones. Por lo tanto, queda claro que el Mesías es una figura política y que el pueblo de Israel durante 2000 años no fue redimido y fueron pasando un montón de, llamémosle, falsos mesías. ¿Qué creo yo? Claro, yo frente a todo el judaísmo tengo mi visión personal, porque yo no creo en ningún mesías. Yo creo que lo que va a venir es la era mesiánica, donde cada alma es el Mesías. Siguiendo a Abraham Abulafia, que dijo que cada alma es el Mesías, siguiendo al propio Jesús, que dijo que el reino está dentro de vosotros, con lo cual no estaba hablando de un reino exterior, sino de un reino espiritual, de un cambio de conciencia interior, y no de un reino de tipo material. Por ese motivo tampoco lo entendieron en su momento, porque lo que estaba esperando al pueblo judío era un reino político. Entonces, a mi modo de ver,
te voy a decir algo que es como muy fuerte, creo que aún después de 2000 años ni el judaísmo ni el cristianismo entendieron a Jesús. El cristianismo porque se fundó una religión de la cual Jesús nunca se lo imaginó, con lo cual no tiene nada que ver con el judaísmo de Jesús, y el judaísmo porque evolucionó de otro modo a partir, digamos, de la expulsión de Roma y de la guerra del 66, y tuvo una historia en la diáspora que indudablemente lo que sufrió fue que en nombre de Jesús el judaísmo fue perseguido por la Iglesia a lo largo de la historia, con lo cual muy buen marketing de Jesús nunca tuvo el judaísmo siendo perseguido por la Iglesia. Con lo cual el pobre Jesús fue divinizado por los cristianos cuando yo calculo que no quería ser divinizado, y instrumento de persecución a su propio pueblo. Pobre Jesús, lo que han hecho de él. Sí, pobre, la verdad. Pobre Jesús, porque divinizado por los cristianos donde él jamás hubiera querido ser divinizado, y además utilizado como instrumento para perseguir al propio pueblo judío que era su pueblo. Es una cosa, pero que no se puede creer lo que hicieron con este hombre, las dos partes, ¿eh? Sí, cuando uno más percibe, conoce, siente, uno más se aleja de, por lo menos a mí me pasó, ¿no? Yo me crié dentro de una familia cristiana católica, me educaron en un colegio religioso, y cuando empecé a crecer y a conocer y a sentir y a tener estas experiencias que vinieron después en mi vida, esto me alejó de la religión, me alejó no de la fe, no de la espiritualidad, sí me alejó de los dogmas y de la religión, ¿no? Claro, absolutamente, porque ese es el camino que tiene el hombre moderno del siglo XXI, es decir, todo ser humano es espiritual, aunque se diga ateo, laico, lo que quiera. Es decir, todo ser humano quiere darle un sentido a su vida, y en ese momento ya es un ser espiritual. No necesita uno pensar en si Dios existe o no existe para saberse espiritual. Espiritualidad quiere decir un sentido trascendente de su propia vida, independientemente de una creencia en Dios o no. Con lo cual partimos de la base de que todo ser es espiritual. Al partir de esa base de que todo ser es espiritual, lo que queda claro para la espiritualidad es que las religiones se han vuelto aliadas a lo largo de la historia del poder. Y no estamos hablando de una, sino de todas, porque si tú las analizas a todas han sido aliadas del poder en algún momento. Y la espiritualidad realmente es una relación directa con Dios. Y el poder quiere intermediarme a mí en mi relación con Dios, para poder dominarme, claramente. Claro. Entonces, la verdad que todo ser humano lo que quiere es una relación directa, una relación natural, la relación de Abraham con Dios, la relación de Job con Dios, la relación de Jesús con Dios, es una relación directa. Todos quieren. Ahora, ¿qué hacen las religiones? Y bueno, claramente nos ponen intermediarios. Es como que la religión es un peaje para llegar a Dios, y eso es inmoral. Claro. La inmoralidad de la religión es pagar un peaje para yo conectarme con Dios. Es cierto, porque yo siempre digo, la chispa divina que todos tenemos de Dios habita en nosotros, y no tenemos más que pensar en eso y conectarnos con la fuente, ¿no? Y ahí estamos en nuestro propio templo. Entonces no necesitamos de las religiones. Te quería hacer... Y por eso San Esteban, tú lo tienes en el Nuevo Testamento, que mucha gente no sabe que era judío, el judío griego Esteban, que dice, Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Y lo dice en el Nuevo Testamento antes de ser apedreado, no sé si lo recuerdas, ese pasaje. Sí, es verdad. Dios, él entra al templo de Jerusalén y dice, Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Y esa es la realidad. ¿Cómo Dios va a habitar en un templo? Quiere decir que si lo afirmamos en un templo, lo negamos en el universo. Claro. Quien dice que Dios habita en un templo es ateo, porque quiere decir que sale del templo y no lo encuentra. Claro, es verdad. Te quiero hacer otra pregunta. ¿Quién fue José de Arimatea en la vida de Jesús? Bueno, mira, había un grupo de fariseos muy importante que lo apoyaban a Jesús, y fíjate que Gamaliel aparece en los apócrifos como profesor de Jesús, de niño. Gamaliel, el mismo que luego va a ser profesor de San Pablo, según el propio Pablo.
Entonces había una serie de fariseos importantes, como Gamaliel o José de Arimatea, Yosef de Ramatayim Sofim, te lo digo en hebreo para que sepas cómo se dice en hebreo. Yosef de Ramatayim Sofim era un hombre culto, era del establishment, seguramente cercano al Sanedrín, pero del grupo fariseo. Y los fariseos tenían gran cercanía con el movimiento rabínico del cual pertenecía Jesús, que era considerado por sus seguidores como rabí. Entonces, estos rabíes, como entre los cuales estaba Jesús, este movimiento, tenía sus aliados cercanos al Sanedrín, que eran una minoría, como ya te digo, Gamaliel, José de Arimatea, Zaqueo, que también va luego a seguirlo a Jesús, eran hombres prominentes con ciertos recursos, no de clase baja, sino de clases altas, que lo acompañaban. Quiere decir que hay que tener mucho cuidado con esta imagen franciscana del movimiento de Jesús, que eran todos pobres, que nació pobre. No. Gamaliel era rico, José de Arimatea también, Zaqueo también, el propio Joaquín, el abuelo de Jesús, era rico, según lo que dicen los apócrifos. Así que también hay que sacarse un poco esta idea de que todos eran pobres, Jesús, sus padres y todos los que lo seguían, porque es una idea franciscana de la Edad Media. Y este grupo de gente que podríamos llamar potente entendía su mensaje y se acercaron a él. Así que José de Arimatea era uno de estos fariseos que estaban dentro del movimiento. ¿Cuál es la prueba científica de esto que estamos diciendo? ¿Cómo sabemos que había un grupo de fariseos que apoyaba al primer movimiento de Jesús? Porque en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles podemos ver claramente que cuando se hace el concilio de Jerusalén del año 50, dice ahí la crónica, escrita por Lucas, según todos los historiadores, de que había muchos fariseos creyentes en que Jesús era el Mesías y que estaban ahí debatiendo dentro del concilio. Para decir que algunos fariseos prominentes estaban en el concilio, era un grupo diferenciado del grupo de los apóstoles. Es decir, que eran fariseos que tenían una fuerza importante en Jerusalén y que estaban ya unidos al movimiento. Y que no te extrañe que entre ese grupo estuviera José de Arimatea. No se lo nombra en Hechos de los Apóstoles 15, pero sí se nombra de un grupo de fariseos importantes estaba en ese concilio. Yo le diría a cualquier persona que nos esté escuchando ahora que vaya al capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles y que cuando lea ese capítulo se dé cuenta de que están citando a los fariseos que habían creído en él. Y José de Arimatea probablemente haya sido de este grupo. Dentro del judaísmo hay distintas ramas, así como dentro del cristianismo se dividen en los evangelistas, en los testigos de Jehová, en distintas ramas. Sí, por supuesto. El judaísmo está con muchísima cantidad de divisiones. Están las divisiones religiosas y las divisiones culturales. Las divisiones culturales tienen que ver con las regiones de nacimiento, ¿no? Es decir, básicamente en Argentina se conoce a Ashkenazí, al que viene de Rusia, de Polonia, también al judío sefaradí, al que viene expulsado de España de 1492 a consecuencia de la expulsión de los reyes católicos. Lo que pasa es que las distinciones a veces son tan generales que se pierden distinciones particulares. Por ejemplo, a judíos de los países árabes, como judíos de Siria o judíos de otros sitios, se los englobó como judíos sefaradíes, cuando en realidad el término cultural sería mizrají, serían judíos orientales. Entonces hay una división del judaísmo de acuerdo a las zonas de las cuales vinieron. Por ejemplo, los judíos italianos son italianos, no los mezcles con nadie, porque no son ni judíos de Rusia, ni judíos de Alemania, ni judíos, y los judíos de Italia tienen ellos como el convencimiento de que vienen de la época del Imperio Romano, con sus propias costumbres, hace más de 2000 años. Entonces tienes los judíos italianos, los judíos sefaradíes, que son los expulsados de España, los de Rusia, los alemanes, que son denominados yeques, es decir, que tienen otro tipo de cultura, que es una cultura totalmente alemana. Los judíos negros de Etiopía, que fueron rescatados por el Estado de Israel en la década del 80, en la Operación Salomón, que aparecieron 100.000 judíos negros en Etiopía de raza negra, que fueron llevados a Israel, porque en Etiopía había una hambruna muy grande, muchos estaban muriendo, etcétera. Entonces, tenés una división dentro del judaísmo de acuerdo a la cultura. Y luego dentro del judaísmo tenés ya una división de tipo religioso. Desde los más ultras ortodoxos
hasta los más liberales. Y ahí tienes todas ramas que podríamos denominar que es la división interna religiosa dentro del judaísmo. Ultraortodoxos antisionistas que rechazan la existencia del Estado de Israel porque siguen esperando al Mesías y dicen que si no llega el Mesías no puede haber Estado judío. Ortodoxos más moderados. Dentro de la ortodoxia, el hasidismo, que tiene una concepción diferente del judaísmo, con sus propios libros. Dentro del hasidismo, 14 grupos diferentes dentro del hasidismo. Luego tienes el movimiento conservador o masortí, que ya permite que las mujeres sean rabinas. En este momento creo que a nivel mundial hay más de 400 mujeres rabinas. No rabinos, estaba enterada, ¿eh? Estaba enterado de eso. Bueno, lo digo porque quizás mucha gente tampoco lo sabe. Hay muchísima cantidad de mujeres. Creo que la primera fue en la década del 80, ordenada, y el movimiento conservador ya las acepta. En Argentina hay varias, creo que hay unas 8, 9 o quizás un poco más, rabinas mujeres, con cargo para casar, con todas las prerrogativas. Con todos los atributos. Con todos los atributos de su cargo como rabina. Pero claro, la ortodoxia esto no lo permite. Lo permite el movimiento llamado conservador o masortí, y también hay un grupo de la Reforma, que es todavía un grupo judío más radical que, por ejemplo, en Estados Unidos permite entrar a la sinagoga sin la kipá, sin el sombrerito, ¿no? Es decir, tienes desde los ultraortodoxos ultras hasta los grupos, podríamos denominarlos los más liberales, que sería la Reforma y el movimiento reconstruccionista. Así que está muy dividido. En el judaísmo está muy, muy atomizado, tomando en cuenta además que hay que agregar que en el judaísmo no existe autoridad central, ¿no? Como un papa. Claro. No hay hay 2 grandes rabinos en Jerusalén, pero que si un rabino de una comunidad quiere aplicar otra norma según su concepción, tiene total autonomía. Yo te diría que gracias a Dios, Rabbi Akiva lo dijo en el siglo II, cuando cayó el templo de Jerusalén en el año 70, dijo Rabbi Akiva, un muro se derribó entre el pueblo judío y Dios, porque indudablemente ahora cada uno podía pensar libremente y comunicarse directamente, si no, otra vez teníamos la intermediación del templo de Jerusalén y de los sacerdotes del templo de Jerusalén. Por tanto, cuando no hay una jerarquía y existe libre pensamiento, se atomiza, digamos, el movimiento. Por eso te diría que no existen en el mundo judío cismas, sino que cada rabino piensa de un modo diferente y puede crear un tipo de judaísmo probablemente a su modo, porque no tiene una autoridad central que lo condene. En el cristianismo lo que sucedió es que cuando alguien quiso cambiar algo como Lutero, fue excomulgado y entonces Lutero tuvo que crear su propia iglesia y el otro excomulgado y excomunión tras excomunión. En el judaísmo también existieron excomuniones, pero excomuniones de tipo parcial. Es decir, por ejemplo, Spinoza, ¿no? La excomunión de Spinoza en Ámsterdam, pero son muy puntuales, no son representativas. ¿Y en la época de Jesús también había diferencias dentro del judaísmo? Por supuesto, en la época de Jesús había muchísimas. De hecho, te diría que la gran mayoría de lo que se llaman luego herejías cristianas dentro del cristianismo son de la pluridimensión que tiene el judaísmo del siglo I. Estaban los esenios, los saduceos, los fariseos, los celotes. Dentro del movimiento fariseo había grupos que pensaban diferente dentro del propio movimiento fariseo. Por eso cuando Jesús está debatiendo con los fariseos, en realidad no son los mismos fariseos siempre los que aparecen, sino, un cristiano cuando lee el Nuevo Testamento cree que hay 10 fariseos persiguiendo a Jesús por todas partes. No, lo que sucedía en el siglo I es que todos estaban debatiendo con todos para crear lo que se fue denominando luego la tradición oral. Y Jesús mismo, al ser llamado rabí, pertenecía al movimiento fariseo. Seguramente tenía características esenias, porque había algunos puntos, algunas enseñanzas de él que indudablemente eran esenias. Cuando se encuentra con el joven rico y él dice que él cumple todos los mandamientos, ¿qué le falta? Y él dice, vende todos los bienes y dáselo a los pobres. Claramente eso es esenio, porque los fariseos solamente pedían el diezmo, no el 100% de los bienes. Así que Jesús pertenecía al movimiento fariseo con algunas características esenias. Ahora,
En el mundo judío de la época los debates estaban al orden del día, pero no eran debates agresivos o personales, eran en nombre de Dios para tratar de descubrir cuál era la mejor interpretación de la Torá. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. ¿Y quién fue María Magdalena? Bueno, mira, Miriam de Magdala indudablemente fue una de las mujeres. Yo toda la dimensión de Miriam de Magdala la encuentro a partir, digamos, de conocer a Marisa Ventura, mi actual mujer, que es bueno, yo diría una de las investigadoras principales en el mundo hispano y la que me abrió todo ese campo, ¿no?, de investigación a mí. A mí me quedé muy impactado cuando a través de ella descubro su figura, y sobre todo el impacto me vino cuando encontré la obra El Pistis Sofía, que es una obra canónica por la Iglesia copta, que es una obra gnóstica, y donde para mi impresión me encuentro dentro de esa obra con cábala tipo cristiana, es decir, con mística judía de enseñanzas de Jesús a María Magdalena. Es decir, a mí me da un gran impacto, me causa ver que el instrumento que los gnósticos del siglo II utilizaron para que las explicaciones ocultas, de las enseñanzas ocultas que pertenecen a la cábala hebrea, se encuentran en el Pistis Sofía, que es una obra canonizada por la Iglesia copta y en la que se ve que María Magdalena era la que comprendía esas enseñanzas. Realmente a mí me fue muy impactante. Te digo que esto estamos hablando de hace un año, este descubrimiento por mi parte, cuando el Pistis Sofía me lo regalaron en uno de mis viajes a Chile, y empiezo a leerlo y me quedó estupefacto al leer de que la principal discípula al que Jesús le enseñó la Kabbalah era una mujer, y era María Magdalena. Probablemente la mujer, probablemente la esposa, pero además de la esposa, con un rango intelectual muy alto para la Iglesia copta. Y estamos hablando de la Iglesia copta, una de las más antiguas iglesias del cristianismo. Entonces, yo digo, bueno, una de las más antiguas iglesias del cristianismo, que tiene un evangelio oficial. Ese evangelio oficial, en el Pistis Sofía, se puede ver claramente la influencia de los inicios de la cábala hebrea, de las enseñanzas ocultas, y que Jesús se lo enseña a María Magdalena. A mí realmente me abrió en su día, bueno, un gran impacto. No soy, reitero, un estudioso de María Magdalena, pero sí me impresionó el Pistis Sofía, que creo que algunos investigadores en el futuro deberían investigarlo con mayor, no es mi línea de investigación, pero creo que se tendría que investigar con mayor fuerza esto, porque estaríamos hablando de algo muy importante, que una mujer reciba las enseñanzas secretas del maestro. Claro. ¿Vos estás de acuerdo con que cada uno de nosotros tiene su llama gemela, como la energía masculina y femenina, que vienen de la misma, digamos, de la misma célula creada por Dios, que se divide y forman las llamas gemelas, que a lo largo de las reencarnaciones pueden estar juntas o no, pero siempre están comunicadas desde el alma, y que al unirse se unen para una misión en común, ¿no? En este caso, absolutamente. En este caso sería que está en el Cantar de los Cantares. Bueno, en este caso sería. Esto está en el Cantar de los Cantares. En este caso sería María Magdalena, la llama gemela de Jesús, que se unen para, bueno, en este momento de la historia, para una misión juntos, y donde, bueno, la Iglesia no la reconoció en su momento, ¿no? Al contrario, la convirtió en la pecadora por interés. No, pero cuando estamos hablando de la Iglesia, siempre hacemos referencia por nuestra cultura a la Iglesia católica. Pero cuando yo estoy diciendo que la Iglesia copta la reconoce dentro del canon, sí, es una iglesia de las más antiguas antes de la creación de la Iglesia católica. Antes. Entonces, lo que habría que entender
Sí, porque los coptos se desarrollan en el 280 y recién el concilio de Nicea es del 325. Así que cuando estamos hablando de la iglesia copta, estamos hablando de las iglesias más antiguas. Que una de esas iglesias tan antiguas reconozca la obra del Pistisofía dentro del canon, a mí me impresiona, porque quiere decir que en los márgenes del cristianismo no oficial, en los marginales cristianismos más tradicionales, si se quiere, que no fueron con la reforma de Constantino ni con los cambios que produjo Roma luego para controlar el poder. Ellos mantenían tradiciones que probablemente estaban en conexión total con ese primer movimiento y que luego, por supuesto, como tú dices, la Iglesia los cercenó. Pero esto, bueno, siempre es la historia del poder. La historia del poder es cercenar, cortar donde se tiene que cortar por los intereses temporales que tiene una institución, pero eso es algo muy típico de todas nuestras religiones, y lo que tenemos que estar haciendo permanentemente en este siglo XXI es estar revisando todo esto, a ver cómo se manipuló esta información al servicio del poder, y nosotros, si queremos alfabetizarnos, crecer y conectarnos realmente con Dios, sacarnos todas estas intermediaciones que en muchos casos son distorsiones más que intermediaciones, que es más grave, porque ya no estamos hablando de intermediación, estamos hablando de distorsión, ¿no? ¿Por qué la gente necesita, mucha gente necesita de la religión? Por inseguridad, por miedo e inseguridad. Porque si no sería gente espiritual. La gente siempre necesita a alguien que la proteja. Por eso la gente no toma un seguro de muerte, toma un seguro de vida. Se prefiere engañar y pensar de que va a vivir eternamente. Porque nos venden seguros de muerte, nos venden seguros de vida, pero en realidad, ¿por qué nos venden la vida eterna si sabemos que vamos a morir? La gente es muy miedosa, cuando digo la gente me incluyo, somos todos, ¿no? Hay siempre miedo, siempre alguien que estamos tratando de buscar protección, nos sentimos solos en el universo, queremos que alguien sea nuestro padre que nos proteja, siempre queremos un Dios infantil, siempre queremos un Mesías que nos venga a salvar de fuera. Nadie quiere ser maduro ni asumir una relación directa con Dios, porque una relación directa con Dios es ser muy responsable. Si tú tienes un intermediario, el intermediario es el responsable de tu alma. Claro. Entonces, en cierta forma, te vuelves un infante, te vuelves un niño. Claro. Por lo tanto, ¿por qué la gente busca gurúes, intermediaciones? ¿Por qué motivo? Y por miedo, porque no quiere crecer. Exactamente, ¿no? Yo creo lo mismo, pero bueno, te lo preguntaba porque sos un estudioso de esto y estás más cercano al conocimiento que traen estas religiones, estas grandes religiones, ¿no? Como son el judaísmo y el cristianismo. Pero bueno, yo tenía la gente mi primer trabajo fueron con gente árabe judía, ¿no? Y si bien el mayor, el padre de la familia, que era un hombre muy grande, era muy religioso, sus hijos eran más liberales. Entonces, cuando hablaban de las religiones, decían, mira, los hijos decían, nosotros creemos que cuando venga el Mesías, es el hermano gemelo de Jesús. Me encanta, me encanta esa teoría. Y vienen de la mano juntos, decían, ¿no? Y sí, a mí me causaba mucha gracia, pero ellos decían, sí, nosotros creemos que cuando llegue el Mesías es el hermano gemelo de Jesús y vienen los dos de la mano. Yo siempre digo que cuando llegue Dios va a decir estaban todos equivocados, pero sí. Bueno, ese es mi pensamiento. Es cierto, ¿no? Es cierto, porque cada uno se hace su propia historia, ¿no? Así es. Pero acá estamos tratando de conocer un poco más y te voy a preguntar, ¿quién es Jesús para vos? Bueno, a ver, para mí indudablemente el judío más influyente de la historia humana. Es decir, es una de las personalidades más relevantes de la historia humana. Pero siempre digo que sin San Pablo no sé hasta dónde hubiera llegado. Esto a los cristianos les molesta horrores cuando digo esto, pero bueno, es mi pensamiento. Creo que sin el gerente de marketing, que viajó por tantas ciudades, se hizo tanto, sin un San Pablo no se entiende Jesús. No se entiende cómo creció el cristianismo.
Es decir, que fue un gran hombre con una alta sabiduría, un hombre que realmente tuvo una percepción de la divinidad impresionante, pero que jamás pensó en crear un movimiento como el que se creó luego, porque con el nivel de humildad que tenía y con su aspiración al reino, y un hombre totalmente utópico y cercano a la gente, y un hombre de experiencia, no de teoría, ¿no? Un hombre de experiencia de vida, de un hombre con una gran misericordia, clarísimamente misericordioso, con carácter, volaba las mesas a los cambistas, así que misericordioso pero no blando. Entonces a mí me parece uno de los hombres más influyentes de la historia. Ahora, luego, sin Pablo, el cristianismo no se hubiera entendido. Y creo que estás hablando de Pablo se merece Pablo de Tarso. De Pablo de Tarso. Ajá. Sí. Sin Pablo de Tarso acá no entendemos nada. Porque sin la teología de Pablo, sin un fariseo como Pablo, fíjate que tú me habías hablado de los fariseos antes y no lo nombramos a él. Sí. Clarísimamente un fariseo, ¿no? Entonces, ¿quién fue Jesús para mí? Bueno, uno de los hombres más importantes de la humanidad. Sí, queda claro que a partir de él y antes de él, pero cuidado, siempre digo, gerente de marketing, sin un Pablo no sé a dónde hubiera llegado ese mensaje. Probablemente ese mensaje sin Pablo hubiera quedado dentro del mundo judío como un gran sabio del mundo judío, pero no como el Mesías de tanta cantidad de gente a lo largo de la historia. Claro. Bueno, Mario, es súper interesante. Me quedaría todo el día hablando con vos de todos estos temas, porque Bueno, muchas gracias. Bueno, ya haremos otras entrevistas si Dios quiere. Son temas, grandes temas que bueno, nos tocan el alma y las fibras más fuertes, ¿no? Como vos decís, cuando siente yo digo ese estremecimiento interno, ¿no? Cuando tocas ciertos temas o cuando te cruzás con ciertas personas, que tu memoria celular empieza a temblar, bueno, quiere decir que hay algo muy, muy fuerte en la historia de uno que te lleva a estar cercano a ciertos temas, ¿no? A mí estos temas, tanto el judaísmo como el cristianismo me conmueven y me mueven esas fibras muy internas. Y estudiando así la historia de la familia, porque como vos decís, ¿no? De la familia de dónde venimos, porque a veces es importante saber, a mí cuando algo me conmueve, digo, ¿por qué? ¿De dónde viene esto? Y mi familia, tanto la de mi madre como la de mi padre, vienen de Granada, ¿no? De España. Y bueno, y sus apellidos fueron cambiados, transformados. El de mi madre es Juárez y el de mi papá es Martínez, ¿no? Y que fueron cambiados para no ser expulsados de España. Así, y vienen de ahí, de esa historia. Por eso digo que siempre estamos muy ligados, ¿no? Bueno, el cristianismo todo está ligado al judaísmo. ¿Cuándo se separa? Sí, la raíz de todo el cristianismo, toda la raíz del cristianismo es judaísmo puro, ¿no? Como decía Freud, los cristianos son judíos rebeldes y los judíos somos egipcios rebeldes. Tal cual. Así que... La verdad que un placer increíble la entrevista. Yo te agradezco enormemente, Esta entrevista me he sentido muy a gusto y hemos podido hablar de infinidad de temas. Yo te agradezco a vos y bueno, espero que no sea la última vez. Y así que te agradezco. Si querés decirnos algo para como broche final sobre esto que estuvimos hablando, el micrófono es todo tuyo. No, yo pienso que la luz siempre cae en todos los envases. Siempre que el que está abierto a la luz de Dios, sea de donde sea, de la cultura que sea, creo que es un gran receptor. Hay que estar atentos nada más. Hay que estar atentos al mensaje porque el mensaje siempre está. Claro que sí. Te agradezco en el alma. Feliz Día del Amigo. Ya te considero un amigo. Gracias. Así que gracias, bueno, igualmente. Bueno, muchas gracias, Mario. Bendiciones para ti y para toda tu gente. Y bueno, un placer haberte tenido y escuchado todo tu conocimiento. Gracias. Shalom a todos. Shalom. Un abrazo grande. Shalom.